ver la última clase sobre Murray Rothbard. Como sabemos, el viernes pasado de noche pudimos hacerlo por razones de fuerzas mayores y por supuesto reitero el disculpa, ¿verdad? Por el respeto que se merecen todos los robardianos, todos los amantes de la libertad y los que siguen las lecciones, los comentarios, los seminarios también, los talleres que hace la Fundación ISOS para el desarrollo y la libertad. Y bueno, una vez más yo le agradezco por supuesto a la Fundación ISOS por haberme honrado con esta invitación y haberme considerado hábil para hablar sobre un tema tan importante como es la filosofía moral, la filosofía política, las aportaciones de Murray Rothbard a la economía, a la ciencia económica en general. Y por supuesto hoy vamos a hablar sobre un tema que él desarrolló en forma muy revolucionaria. Se considera que Murray Rothbard fue uno de los pocos que ha llevado a su última consecuencia lógica los principios del anarcocapitalismo. Y en ese sentido él escribió y publicó un libro muy revolucionario, por cierto, en su contenido, que se llama, acá tengo el libro, Poder y Mercado. Poder y Mercado, y tiene como subtítulo Gobierno y la Economía. Este es un libro que se publicó a través de la Unión Editorial en Madrid y se tradujo al castellano. Este libro se escribió o lo publicó él en 1970 y forma parte de lo que de un plan que dieron que hiciera o que llevara a la práctica, y que era nada menos ni nada más que hacer sencilla la lectura y el estudio de la acción humana de Ludwig von Mises, que fue su maestro, o el Tratado de Economía. Entonces, Murray Rothbard escribió un libro que se publicó en el 72 y se titula Hombre, Economía y Estado. Tiene 2 tomos y ahí, digamos, se puede hacer el abordaje del concepto de la praxeología, de los principios de la praxeología en términos más simples de lo que sería abordar directamente leyendo Acción Humana. Bueno, y después le pidieron a Rothbard que escribiera también sobre, digamos, la aplicación, cómo se puede aplicar en forma, cómo se puede ver la aplicación práctica de la praxeología en la realidad. Y entonces escribió Poder y Mercado y lo publicó en 1970. Poder y Mercado es un libro que viene a ser entonces la demostración de cómo el intervencionismo del Estado siempre produce daño, siempre produce perjuicio. No existe ningún tipo de intervención estatal que se realiza a través del gobierno que se pueda considerar como algo bueno, digamos. Todas las intervenciones tienen consecuencias nefastas, perjudiciales, injustas también. Entonces, lo que él hace en Poder y Mercado es usar los principios de la praxeología y también la metodología que desarrolló la escuela austríaca para explicar, digamos, la realidad. Pero como se sabe, la praxeología de Mises
tiene especial énfasis, o hace un énfasis muy especial sobre la economía. Aborda todos los temas que tienen que ver con la economía esencialmente. Y bueno, entonces como ese era como ahí había una laguna, ¿verdad? Porque la fraseología de Mises ni de ningún otro autor, además, había, digamos, abordado la aplicación de la utilidad marginal, de la preferencia temporal, de los conceptos del precio, ya en su forma marginal, también todo lo que tiene que ver con el método, el individualismo metodológico, el subjetivismo y el proceso de mercado en la política. Eso es lo que faltaba. Entonces Murray Rothbard lo que hace es abordar en este libro que se llama Poder y Mercado el impacto que produce el intervencionismo estatal, ¿verdad? Esencialmente desde un ángulo político. Eso es lo que él hace. Por eso el libro se llama, o tiene un subtítulo, Gobierno y la Economía. Y una buena manera, por supuesto, de hacer el abordaje de este libro es comenzar diciendo que comparando dos conceptos que él usa. Usa el concepto del intercambio voluntario y el intercambio hegemónico. Muy bien, esto hay que explicar para entender poder y mercado. El intercambio voluntario, en un intercambio voluntario, dos partes o más en forma libre y voluntaria llegan a un, digamos, acuerdo para tomar una decisión, desarrollar acción humana, poner en práctica la función empresarial. Entonces, por supuesto que ese es el primer paso. Y el segundo paso, que es la consecuencia lógica de un intercambio voluntario, es que ambas partes van a ganar. Eso está definido ex antes de que van a ganar. Porque sencillamente, si es que una de las partes no va a ganar o sospecha que no va a ganar, sencillamente ese acuerdo primigenio, el primer acuerdo que es la primera, digamos, el primer paso en todo esto, no se iba a realizar. Bueno, eso es lo que se llama también en economía que hay suma positiva. Ahora bien, el intercambio hegemónico. ¿Qué es el intercambio hegemónico? En el intercambio hegemónico siempre hay un ganador y un perdedor, necesariamente. ¿Por qué? Porque actúa el Estado o el aparato coactivo del Estado en forma sistemática, en forma metódica, para obligar a una de las partes a tomar la decisión y realizar algo. Bueno, ese es el concepto que hay que manejar para entender lo que Murray Rothbard quiere decir con poder y mercado, o como dice en el subtítulo del libro, Gobierno y la Economía. ¿Qué? Entonces tiene que quedar bien claro que en todo intercambio voluntario o de libre mercado siempre hay un acuerdo libre y voluntario con carácter previo y, por supuesto, se sabe, las partes saben antes que van a ganar, que van a recibir un beneficio, porque si no fuera así, sencillamente no hubiera habido esa, digamos, esa operación.
En cambio, en el intercambio hegemónico, lo que prima es, ¿verdad?, el impacto, ¿verdad?, del aparato coactivo del Estado para que se tomen las decisiones. Bueno, y Murray Rothbard es muy didáctico en este sentido porque clasifica las diferentes clases, o tipos, mejor dicho, de intervencionismo estatal. Y son tres. Primero, él usa una palabra bastante descriptiva que se llama intervencionismo autista. ¿En qué consiste el intervencionismo autista? Ese es un tipo en que el aparato coactivo del Estado obliga a la persona, a un individuo, a hacer o no hacer algo. Pero el Estado no recibe beneficio económico a cambio. O sea, a raíz de eso, a raíz de la intervención autista. Un ejemplo sería, claramente la censura. Censura cuando le quieren prohibir la divulgación, por ejemplo, de ideas anarcocapitalistas, ¿no?, a través de un medio de prensa. Podría ser un ejemplo. En la época de Stroessner ocurría muy a menudo, había muchas prohibiciones o intervenciones autistas. ¿Por qué? Porque casi nadie podía decir nada. Bueno, ese es un tipo de intervención autista, ¿no? El elemento, el rasgo que lo define es hay un rasgo común, ¿verdad?, en todo. Es la intervención, el impacto, ¿verdad?, el doblegar la voluntad de la otra parte. Y en este caso, el rasgo que viene a definirlo para ser autista es que el Estado no recibe ningún beneficio económico. El segundo tipo de intervención que Murray Rothbard usa es la intervención binaria. Y la binaria consiste en que el aparato coactivo impone a las partes, ¿verdad?, que es el desprendimiento de su renta, parte de su renta, o que haga algo también, por supuesto, para que el Estado se beneficie a cambio. Y el impuesto es el típico modelo o ejemplo de intervencionismo binario. Y por último, Murray Rothbard usa la palabra triangular para completar su clasificación de tipo de intervención. Y la intervención triangular consiste en que el Estado interviene como un tercero, por eso triangular, como un tercero en las transacciones que están haciendo dos partes o más para desarrollar alguna actividad a través de la función empresarial, a través de la acción humana, ¿verdad? Entonces se mete y establece regulaciones, establece obligaciones, establece prohibiciones, establece toda clase de condiciones. Y entonces las partes se ven constreñidas a hacer lo que pretenden hacer a través de la función empresarial de acuerdo a lo que el Estado quiere. El ejemplo más típico es, lógicamente, la licencia. La licencia que para Murray Rothbard era más o menos el demonio, ¿verdad? Que no, era una cosa muy absurda. Licencia, por ejemplo, para construir un edificio, ¿verdad? Licencia para explotar una tierra para cultivo de soja. O sea, todo eso son, por supuesto, tipos o ejemplos de, digamos, intervención triangular. Bueno, y siguiendo con esto, quisiera concentrarme en algunos clichés que se han difundido bastante con la finalidad de pretender descalificar, criticar
la posibilidad de que se dé en la realidad el modelo de orden legal y social llamado anarcocapitalismo, porque todo esto que estamos diciendo son partes del anarcocapitalismo. Bueno, se dice, por ejemplo, que una sociedad que se regida totalmente por el libre mercado en forma completa, ¿verdad? De hecho, en ninguna parte del mundo existe libre mercado así de una manera, digamos, considerable. Existen partes en la sociedad, islas del libre mercado. Lo que más hay en realidad son lo que más es el intervencionismo estatal, o sea, lo llamado intercambio hegemónico. Eso es lo que predomina, y excepcionalmente el libre mercado rige en algunos aspectos, en algunas facetas. Por eso el economista Carlos Rodríguez Brown dice que la civilización que ha llegado a un nivel al que tenemos hoy en día, muy, muy alto por cierto, comparado con las civilizaciones o con el pasado, se ha debido a, no se ha debido, no fue gracias al Estado, sino fue pese y además en contra del Estado. Todo lo que se tiene, de alguna medida, es producto del libre intercambio, del libre comercio, ¿verdad? Que después al final ahora vamos a hacer un pequeño resumen para ver cuáles son, digamos, las consecuencias del libre mercado a través de la civilización, a través de la historia de la civilización. Bueno, y se dice, por ejemplo, para criticar o tratar de desvalorizar al libre mercado, que si no hubiera intervención estatal, esto sería la ley de la selva, la ley de la jungla o de la selva. Es muy común escucharle a políticos, profesores de economía, publicistas, periodistas o cualquier otra persona que está escrita dentro de la línea de la escuela económica neoclásica, de frimanita o lo que sea, llámenlo como quiera, pero siempre dicen que si el libre mercado no es intervenido, entonces vamos a vivir en una ley de la selva. Y eso es mentira, es una falacia. En primer lugar, hay que ser muy cuidadoso con los términos, con los vocablos, para entender la realidad. ¿Cómo es la ley de la selva? En la ley de la selva, ¿qué es lo que predomina? Predomina la fuerza, predomina la violencia, las garras del león, de un zarpazo. No hay acuerdo libre y voluntario de ninguna manera. Esa es la ley de la selva. Bueno, entonces, vamos a llevar esto, a traspolar un poco a la sociedad, de los seres humanos, lógicamente, que es muy compleja. Pues, ¿quién usa la fuerza en la sociedad? ¿Quién usa la fuerza, la violencia, la policía, la bayoneta? Como decía Telegram cuando le aconsejaba a Napoleón. ¿Quién usa la fuerza? El Estado. Muy simple. El libre comercio, como ya dijimos, o sea, el intercambio voluntario o el libre comercio se basa en el contrato libre y voluntario. En cambio, el intercambio hegemónico se basa en la coacción, en la amenaza de la coacción. El inicio de toda coacción, fuerza, aplicación de la violencia, lo tiene siempre el Estado. Por eso, Max Weber lo definió al Estado
como una agencia que reclama para sí el monopolio de la violencia en un territorio determinado, con éxito. Y nosotros los libertarios, los liberales, decimos siempre cuando se define al Estado como un ente que maneja o el que tiene el monopolio de la violencia legítima, dice, nosotros siempre decimos que es lo que el Estado dice que es legítimo, porque ellos son lo que están definiendo, conceptualizando. No somos nosotros, no es el individuo, no es la persona el que define, sino que el propio Estado, ¿verdad? Entonces, ahí se desmonta, lógicamente, y se demuestra que la anarquía del libre mercado no implica de ninguna manera ausencia de norma. Porque la primera norma, la primera regla que rige el libre mercado es el contrato libre. Y acá hay que entender otro concepto muy importante también, que las reglas, las normas que de alguna manera rigen en una anarquía de libre mercado son los principios generales del derecho, que están, digamos, dentro del marco teórico, abstracto también, del derecho natural. Hay que tener bien claro que ley no es lo que estos tipejos que están en el Congreso están día a día tirando, produciendo entre cuatro paredes para que las personas vivan, ¿verdad? No, absolutamente. Esas no son leyes, esas son úcase o decretos del déspota que están ahí permanentemente, por supuesto, usando la violencia, ¿verdad? Montado sobre la falacia de que son representantes de las personas que viven en un lugar determinado que generalmente se le llama país, ¿verdad? Bueno, entonces, eso también es importante tener bien claro para comprender de cómo es que todo tipo de intervención siempre, pero siempre genera perjuicio. Muy bien, quiero ahora pasar un poco a hablar casos de intervención que Murray Rothbard desarrolla. Él en este libro prácticamente ha desarrollado casi todo. Y hay que decir también que este es uno de los pocos libros con gran detalle que habla de todo tipo de intervenciones, y él demuestra, por supuesto, no en forma valorativa, no hace cuando él habla de las consecuencias, explica las consecuencias negativas que produce la intervención estatal en la función empresarial, él no está haciendo, no está juzgando, no hace una valoración, no, absolutamente. Digamos, su consideración es libre de valores. Lo que está demostrando es que el empleo, el uso de la violencia, de la fuerza o de la amenaza, ¿verdad? De la violencia sobre la persona, que si no se comporta o si no hace o si no deja de hacer lo que dice el Estado, entonces va a haber una consecuencia. Bueno, él se basa esencialmente, ¿verdad?, para negar en forma radical que pueda existir una justificación del uso de la violencia para hacer determinadas cosas o no hacer otras cosas también, y que eso pueda, por supuesto, producir beneficios positivos, favorables para las personas. Murray Rothbard es muy enfático y muy categórico, ¿verdad?, en este tema. Claro, cuando analiza
los diferentes tipos, los múltiples casos de intervenciones, expone como una especie de hipótesis, ¿verdad? Una tesis ahí, ¿verdad? Y después va a ir a la antítesis y va a hacer una conclusión. Cuando interviene el Estado, cubre con buenas intenciones, pinta, describe de la mejor manera la intervención, de que ni siquiera le llama intervención además, sino que todo eso va a generar un bienestar, un bien común, le va a traer la felicidad a la gente. Ahora, por ejemplo, hemos visto que unos diputados, o senadores también, pero senadores creo que hicieron un proyecto de ley para que las famosas ollas populares, que estaban siendo manejados en base a la benevolencia, en base a la dación, la buena voluntad de muchas personas, especialmente a través de la iglesia, la iglesia católica, ahora están queriendo que se apruebe una ley, y de hecho creo que ya se aprobó la ley, para que las ollas populares a partir de ahí sean manejados por la burocracia, por el Estado, para que tenga un presupuesto y para que tenga unos funcionarios, unos burócratas que van a estar. Bueno, ahí claramente ya hay una intervención del Estado. ¿Por qué? Porque ahí va a haber, en primer lugar, ganadores y perdedores. Porque al dotarle de un presupuesto, alguien lo tiene que pagar eso y se le va a sacar mediante la fuerza, además. Todo esto es impresionante cómo se cumplen las consideraciones cuando él está explicando estas cosas, ¿verdad? Prácticamente no hay, ustedes me pueden preguntar o ponerle a un desafío, ¿verdad? De poner un ejemplo de en qué cuál es la intervención del Estado que produce un beneficio para las personas, ¿verdad? Pueden preguntar. Ahora, no hay ninguno. Todos los tipos de intervenciones solamente generan perjuicio. Muy bien, entonces, yendo un poco a los múltiples casos de intervención que Monroe da en su libro, primero quería ver el caso del control de precios, que es un tema bastante conocido por nosotros, ¿verdad? Eso es relativamente fácil de entender, ¿verdad? En el control de precios lo que hay es interviene el Estado, a través del gobierno interviene y pone un precio, un tope, un precio máximo, por un lado, por el que se debe hacer las transacciones. Todos los objetos transables, bienes, servicios, productos transables, deben ser vendidos a ese precio, ¿verdad? Bueno, eso, por ejemplo, inmediatamente produce un desincentivo, genera un incentivo negativo para los agentes económicos, para los productores, a fin de seguir haciendo oferta. Y ahí, por supuesto, ya baja la oferta y eso es lo que genera la escasez. Genera la escasez porque, por supuesto, nadie en el mercado siempre hay un equilibrio entre la oferta y la demanda, y ese es el precio, y en el punto en que se encuentra la oferta con la demanda, ese es el precio del mercado. Pero cuando el gobierno dice o pone un precio, un tope, y es menor o más, lo que sea, entonces genera inmediatamente un incentivo perverso y, por supuesto, baja la oferta, y ahí ya viene la escasez. Y después ya viene el racionamiento y la iniquidez y todos los desastres que está pasando, por ejemplo, en Venezuela. Ahora, la contracara de esto es los precios mínimos. También, bueno, y los precios mínimos, por supuesto, eso es lo que en una primera etapa lo que genera es un sobreconsumo, porque los pocos bienes, productos que hay en el mercado, al ser afectados por precio mínimo, por debajo del mercado, son demandados enormemente y terminan. Y ahí, por supuesto, también se produce un gran perjuicio para todas las personas. Muy bien. Otro punto que
Murray Rothbard analiza el control de alquileres, que es prácticamente lo mismo, ¿verdad? Control de alquileres que hace el gobierno lo realiza con el noble propósito de dotarle de casa o de vivienda a las personas, o lugar donde vivir a las personas que no tienen casa. Entonces, establece también un tope de precio a los alquileres. Pero ¿qué es lo que eso genera como consecuencia en forma casi inmediata, instintiva? No hace falta ser muy inteligente para entender eso. Pues que los propietarios ya dejan de invertir, entonces empieza a degradarse las casas y por supuesto, en vez de solucionar la escasez, digamos, en el mercado de vivienda, lo que hace es aumentar aún más la escasez. No soluciona absolutamente. Y por supuesto el gobierno o el Estado, a través del gobierno, interviene y crean ministerios como esta Senaritat, por ejemplo, secretarías de la vivienda, para hacer únicamente grandes negociados. Y eso, por supuesto, como juzgado, de acuerdo a lo que estamos diciendo acá, siempre produce, por un lado, perdedores y por otro lado, ganadores. Nunca ganan las dos partes. Y además, por supuesto, al crearse instituciones, al crearse secretarías o ministerios, en estos casos, se ponen las condiciones favorables para que entre en acción la corrupción como una consecuencia lógica del intervencionismo. Y eso es lo que nosotros estamos viendo todos los días, quejándose la gente en la prensa sobre este tema, ¿verdad? Y bueno, otro tipo de intervención bastante conocido es el caso del salario mínimo. Salario mínimo que usa el Estado a través del gobierno para buscar garantizarle un ingreso, dice, digno, para que también las personas puedan tener una vida aceptable o digna. Bueno, ese es el objetivo. Pero ¿cuál es la consecuencia de esto? ¿Se consigue eso realmente en la realidad? ¿Se da eso? ¿Se cumple esto? No, ni remotamente. Por el contrario, lo que genera es, por supuesto, perjudicarle a las personas que más necesitan trabajar y a las personas que no tienen una preparación, digamos, suficiente como para acometer alguna empresa, algún trabajo. Entonces, son perjudicados en primer lugar las personas que están queriendo trabajar por primera vez, es decir, los jóvenes. Son perjudicados las personas que no tienen una preparación especial para actividades determinadas, o en general no tienen ninguna preparación, y también, por supuesto, a personas a los inmigrantes generalmente les perjudica. Y esto es realmente patético, realmente es muy triste ver, porque de la mano del Estado, de la violencia del Estado que impone, ¿verdad?, en contra de las reglas de la economía, una cosa que se llama salario mínimo, está perjudicando absolutamente a los que más necesitan. Y aparentemente no se dan cuenta y sigue tan campante con esto. Murray Rothbard también habla de los subsidios y de las subvenciones. Me interesa el tema del subsidio porque en este momento de la cuarentena por el llamado 19, el gobierno de nuestro país, creo que en casi todos los gobiernos del mundo están haciendo lo mismo. Hay que señalar acá que esto es común a todos los gobiernos del mundo, porque de los 200 países que hay en el mundo, todos tienen
el orden legal y social manejado por el Estado. Entonces, estos hacen todos la misma cosa, ¿verdad? Todos los gobiernos hacen la misma cosa. Y en nuestro país, en Paraguay, se ha establecido tipos de subsidios para personas, dice, de menores recursos, que están en situación económica más débil o muy débil y que no serían capaces de afrontar la situación debido a que la cuarentena ha hecho parar la estructura productiva, económica productiva en un gran porcentaje. Sigue parado, desde marzo hasta parte sigue parado. Entonces se ha establecido subsidio. Y el gobierno, cuando quiere hacer, digamos, más atractiva la propuesta, esta clase de propuesta, lo viste por supuesto con rosas y usa palabras, vocablos que pueden llegar a las fibras o tocar la fibra más íntima de las personas. En este caso, en el caso de Paraguay, usa el idioma, el dialecto del guaraní, usa vocablos que son muy atractivos, ¿verdad? Y que son muy atrapantes para denominar el subsidio que va a dar. Así le llaman ñangarecó, creo que eso se traduce cuidémonos todo, o el otro se llama cultivó, ayuda, ¿verdad? O sea que son palabras siempre muy atractivas que emplean. Pero ¿qué es lo que pasa con este tema del subsidio? El lado negativo del subsidio es que por acá hay unos supuestos ganadores, que son los que van a recibir el dinero. Pero por el otro lado hay una cantidad inmensa de perdedores, por quienes nadie se interesa, por supuesto, porque son ellos los que van a pagar mañana el costo de esos subsidios. Entonces, la gente se concentra en lo que se ve, pero no le interesa, no piensa, no mira más allá de su nariz para ver lo que no se ve. Y lo que no se ve es lo que realmente genera el gran perjuicio, genera el consumo de capital, y eso es lo que le hace a una sociedad pobre, atrasada, subdesarrollada, como es en el caso del Paraguay. Murray Rothbard también analiza los llamados las legislaciones antitrust, o sea, contra el monopolio, ¿verdad? Entonces, él establece que los movimientos o las ideas, las iniciativas antitrust buscan supuestamente proteger a los consumidores de la voracidad de las grandes empresas que forman un trust, o sea, se agrupan, forman como una alianza comercial entre ellos a los efectos de controlar el mercado de una forma perversa, que sería más o menos bajar la producción, reducir la producción de ciertos bienes en determinado momento para que pueda subir el precio. Entonces, esa supuesta realidad es lo que amerita entonces que el Estado intervenga con una política antitrust. Bueno, y eso es un mito. Y eso es lo que demuestra, por supuesto, Murray Rothbard estudia y ha encontrado claramente que en realidad todas estas iniciativas, todas estas intromisiones que se ha hecho principalmente en los Estados Unidos con la famosa ley Sherman, que lleva el nombre de un senador que es del siglo XIX para adelante, fin del siglo XIX, 1890 más o menos. En realidad lo que estas leyes están haciendo es proteger establece una suerte de proteccionismo a grupos privilegiados que son los que de alguna manera se sienten amenazados porque no quieren competir
no quieren competir y no se animan a competir, le tienen miedo a la competencia, entonces a través del lobby correspondiente de la política consiguen leyes antitrust, consiguen resoluciones judiciales para, por supuesto, desguazar empresas que estaban satisfaciendo las necesidades de la gente, los requerimientos del mercado, de las personas, ¿verdad? Bueno, eso por supuesto está demostrado claramente, es uno de los que mejor estudió también. En este punto también, ya que estamos hablando de eso, quiero hablar un poco de este libro que recientemente se ha traducido al español y se puede leer al respecto todo lo que tiene que ver con el mito, ¿verdad?, del sistema antimonopolio o del antitrust. Y este es un libro de Dominique Armentano, tiene un prefacio del profesor Huerta de Soto y también tiene un anexo de Israel Kirchner, que había escrito bastante también sobre este tema. Así es que acá le muestro la tapa del libro. No es un libro muy voluminoso, ¿verdad? Se puede leer y es accesible. Bueno, siguiendo con esto, quiero, ya que está llegando la hora, 40 minutos me dijeron que es lo que tengo para desarrollar estos temas, quiero señalar entre las varias que Murray Rothbard trae, tipo de intervenciones, la prohibición de la venta. Y en este caso quiero hablar concretamente sobre la droga. Como se sabe, la droga fue prohibida en su producción, su comercialización y consumo, todo tipo de droga. O sea que el Estado maneja eso. Y además es delito en casi todos los países del mundo la comercialización, la fabricación y el consumo. Es un delito. Y bueno, yo, para que ustedes tengan una idea de lo absurdo que es una prohibición de esta clase, que se materializa mediante la intervención del Estado en una actividad que es muy normal, muy natural. El consumo de droga forma parte seguramente de la naturaleza humana, ¿verdad? Y acá quiero señalar que antes que solucionar el problema que podría causar la fabricación, comercialización y consumo de la droga, la intervención la intervención del Estado ha creado más problemas. La prohibición de la droga no es la solución. La prohibición de la droga crea más problemas, pero mucho más problemas. Y eso es lo que se está viendo, por supuesto, en todas partes del mundo. Basta con mirar cuánto era el presupuesto de la DEA, por ejemplo, cuando se creó en la década del 70 en los Estados Unidos del siglo XX. ¿Cuántos funcionarios tenía entonces? Y compararlo cuánto es su presupuesto ahora y ver cuánto funcionario involucra la DEA, que es el organismo estatal en ese país que persigue o que hace la guerra a la droga, y finalmente ver el resultado. ¿Cuál es el resultado? Ganó la guerra. Acá le cuento una anécdota acá. Dice que había unos funcionarios de la DEA, sería como la CENAC de acá, donde está el Giusio estaba ahí en un bar mirando la televisión y un cronista, un locutor de la televisión estaba diciendo que estaba anunciando que estaba próxima a ganarse la guerra contra la droga. O sea, el Estado, el gobierno estaba por ganar la guerra contra la droga.
Y los funcionarios que estaban mirando en forma sarcástica, uno de ellos se levanta, entre ellos se levanta y dice, un momentito, por favor, que no gane todavía la guerra, porque todavía no he pagado toda mi hipoteca. Bueno, eso describe muy bien, por supuesto, cuál es el resultado de la intervención, en este caso, del Estado sobre un tema concreto como la comercialización de drogas. Por otro lado, hay otro que les recomiendo también, que pueden verlo, la película esta que hizo el progresista Kevin Costner, haciendo papel de Eliot Ness, la última película sobre Eliot Ness. Creo que hay dos, pero la última, hay un fragmento en la última parte cuando termina el juicio que le hacen a uno de los mafiosos, que era Al Capone, a quien Ness y su grupo quería a toda costa acabar, encarcelarlo, eliminarlo, para que la droga pueda desaparecer. En ese caso ellos lo que perseguían era acabar con el consumo del alcohol, ¿verdad? Porque la ley seca que se estableció en los Estados Unidos en 1921 prohibió la fabricación, comercialización y el consumo del alcohol, todo tipo de alcohol. Pero por supuesto eso inmediatamente, como una PUS, genera el contrabando y toda clase de mecanismos informales para que se pueda seguir comercializando los licores, el alcohol, todo lo que tienen que ver con toda la bebida alcohólica. Y se inició una feroz campaña, una feroz batalla, por decirlo así, también en contra del alcohol. Y duró 12 años, 13 más o menos, esa guerra. Pero terminó de la forma más escandalosa y absurda posible. Miles, cientos de muertes, destrucciones de propiedades de toda clase, pérdidas en costo de oportunidades impresionantes. Y en esta película que les estoy comentando hay un fragmento de aproximadamente 2-3 minutos que les recomiendo que vean, en que le hacen el juicio a Al Capone y él es condenado a varios años de cárcel, no por el motivo por el cual Eliot Ness le estaba persiguiendo. No. Él fue condenado por evasión de impuestos, porque además uno de sus contadores le fue infiel, le fue desleal, o fue chantajeado además para que pueda dotarle de informaciones, de documentos, la Fiscalía, el Ministerio Público, y de esa forma le condenan Al Capone a varios años de cárcel, evasión de impuestos. Muy bien. Termina el juicio y sale el hijo Ness, a Kevin Costner, ¿verdad? Y enciende un cigarrillo, viene un canillita, vendedor del periódico, diciendo última noticia, ¿verdad? Para anunciar dos cosas: que el hijo Ness fue, Al Capone fue condenado, y el otro es que el gobierno había abolido la ley seca, dejó sin efecto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ante el declarado fracaso no tenía razón para seguir con eso. Entonces ahí se acerca un cronista, un periodista que estaba cubriendo el evento, y le pregunta al señor Ness, el doctor, señor Ness, él era un fiscal, usted, ¿qué va a hacer ahora?, le pregunta. Y bueno, el señor Ness, asombrado, entre asombrado y un poco sorprendido, y por supuesto bastante acobardado también, un rostro un poco, su rostro decía claramente eso, su respuesta fue la siguiente: me voy a mi casa a tomar un vaso de whisky. Bueno, eso lo dice todo, por supuesto. Bueno, finalmente, para ir cerrando esto, hay muchos otros más que podemos hablar de los tipos de intervenciones que Murray Rothbard analiza en este libro, como la educación gratuita y obligatoria, las obras públicas, el endeudamiento, ¿verdad? Todas esas cosas, las licencias, las autorizaciones,
que ya hablamos, también la justicia y la seguridad, ni qué decir, ¿verdad? Todo eso merecería, por supuesto, toda una clase, pero no, esta es una clase, no es un curso, porque en una clase solamente damos ideas generales. Quiero hacer una síntesis de lo que, de todo esto que estamos diciendo. Una síntesis, digamos, comparativo del sistema político económico vigente con el mercado, con el libre mercado. Bueno, por un lado, una anarquía del libre mercado, ¿qué es lo que exalta? La libertad individual, en todos los sentidos. ¿Y qué es lo que exalta, digamos, la intervención hegemónica, la intervención estatal? Lo que exalta es la coacción, es la fuerza, el inicio de la fuerza o la amenaza. Otro elemento muy importante que hay que tener en cuenta también es que, como rasgo típico, ¿verdad?, de una anarquía de libre mercado, es que siempre hay beneficios mutuos. Eso, como ya dijimos al principio, ambas partes se benefician. Hay una utilidad social maximizada, ¿verdad? Antes se piensa en eso, si no, no se va a hacer nunca el acuerdo. En cambio, con el intercambio, por decirlo así, hegemónico, lo que hay es una explotación lisa y llana de un grupo con respecto a otro. Eso es contundente también, ¿verdad? Otro rasgo que podemos anotar es que el libre mercado produce una relación armónica entre las personas, incentiva la armonía entre las personas. En cambio, la intervención estatal coactiva en base a la fuerza, lo que incentiva es el permanente conflicto. Hay un conflicto permanente, por eso hay una guerra de todos contra todos. Ustedes pueden ver en los tribunales, vayan a los tribunales, a las fiscalías, a las comisarías y van a ver pilares de expedientes. Y esos son precisamente producto, ¿verdad? Producto de la excitación, de la guerra, por decirlo así, que genera la intervención del Estado. No genera armonía de ninguna manera. El libre mercado produce paz. El fundamento moral último, si vamos a hablar en estos términos del libre mercado, es la paz. En cambio, el intervencionismo estatal, su fundamento es la guerra. Por eso un famoso filósofo, Hegel, decía, porque él defendía al Estado, decía que el Estado era el Dios en la tierra, ¿verdad? Bueno, y tenía frases como estas, que le voy a decir, que la guerra es la salud del Estado, cosas así. Eso lo dice todo. El comercio, libre comercio, pero por supuesto, ni remotamente piensa en eso, porque siempre hay acuerdos libres y voluntarios, ¿verdad? Entonces, en un ámbito de libre mercado, el ser humano a través de la función empresarial también lo que busca es siempre controlar, tener poder sobre la naturaleza, porque de ahí va a sacar a través de su ingenio, de su inteligencia, de su imaginación, los bienes, las cosas, las informaciones necesarias que se necesita para mejorar la vida, para que pueda vivir, sobrevivir, desarrollarse y progresar, por supuesto. En cambio, en el sistema del intervencionista, en el intercambio hegemónico estatal, lo que hay es, o lo que hay y se busca es el poder del hombre sobre el hombre, mediante la coacción, mediante la fuerza, mediante el inicio de la fuerza o la simple amenaza.
que por supuesto trae siempre aparejada una consecuencia en caso de que no se cumpla. Para ir terminando ya, hay que tener en cuenta también que en el libre mercado siempre hay lo que los primeros austriacos habían ya sistematizado, el cálculo económico. El cálculo económico es típicamente del libre mercado. En cambio, en el sistema hegemónico estatal no hay cálculo económico. Hay un caos total. Porque hay que tener en cuenta que al no haber, digamos, una responsabilidad vinculante de los que manejan el Estado, no le importa. A ellos no les importa absolutamente quién muere por el camino, quién se queda en la ruina, quién se destruye por el camino, porque no es el dinero que manejan no les pertenece, no es de ellos, no son de los burócratas, no son de los que están en el Estado, no les importa absolutamente. Y bueno, y por último, señalo como otra de las características, para ir terminando, que el mercado o el libre mercado tiene como fundamento, digamos, dinámico el incentivo para la producción permanentemente, y es para mejorar el nivel de vida de la gente, siempre busca eso. Y para lograr el mejoramiento del nivel de vida de la gente, el que va a producir algo, por supuesto, tiene que satisfacer a la otra parte, porque sencillamente si no ocurre eso, no va a pasar nada. En cambio, el intervencionismo del Estado lo que logra como resultado final de su acción es la destrucción del incentivo, de ese incentivo para la producción y para mejorar la vida de la gente. El Estado destruye eso y por supuesto consume capital porque no hace cálculo económico y como un colofón, como final, reduce, aminora la calidad de vida de todas las personas. Eso es más o menos lo que hay que señalar sobre este tema del libro de Rothbard, donde él hace una aplicación de la praxeología, especialmente en la política, porque eso es un déficit. Todos los teóricos están de acuerdo en que hay poca producción sobre este tema. Y muy bien, acá tengo un libro que le iba a recomendar también, que es muy interesante y que está a tono con el de Rothbard, de Poder y Mercado. Este es un libro muy fácil de leer y realmente es un placer leerlo. Y es la aplicación también de la praxeología en la política. Y se llama, es muy anarcocapitalista, por cierto, se llama El Mercado para la Libertad. Este es un libro de Morris y Linda Tannenhill. Ellos es un matrimonio que publicaron este libro ya hace tiempo, se tradujo, ¿verdad?, para fortuna de todos nosotros, así que pueden, si les toca la oportunidad, sería bueno que lo lean. Está escrito en un lenguaje muy